Hace 20 o 25 años atrás encendías la televisión y veías esta intro, escuchabas esa música, veías esas imágenes. Y tal vez no éramos conscientes en aquel entonces de que estábamos a punto de ver una de las mejores series de la historia de la televisión. No lo digo yo, es opinión general, casi unánime, de que Los Sopranos es una obra maestra. De hecho, tal es así que el propio Breaking Bad se basó bastante en esta serie. Se inspiró mucho en los personajes de Los Sopranos. Es así como el creador, escritor y el director de varios capítulos de esta serie, David Chase, se logró un lugar icónico dentro de la televisión. Los Sopranos marca un antes y un después del género gángster. De hecho, la genialidad de esta serie es que hace muchas referencias con respecto al Padrino, Scarface o Buenos Muchachos, e incluso habla de mafiosos que sí existieron en la vida real, como el caso de John Gotti. Es por eso que es fácil identificarnos con los personajes o con las cosas que estamos viendo dentro de esta serie. Es que son personajes, es una historia que, si bien es ficticia, tranquilamente la puede vivir el vecino que está acá a la vuelta, la persona que vive acá arriba. O sea, nunca sabemos realmente con quién estamos viviendo, porque la genialidad de esos mafiosos de aquel entonces es que pasaban desapercibidos. Eran jefes, eran gente con mucho poder, con mucho dinero, y sin embargo mantenían un perfil bajo. De eso se trata en parte Los Sopranos. Nos habla de una estructura social que ya no se vive o que ya no se ve casi. Algo muy tradicionalista, dirían algunos, conservador, ¿no? Muy antimodernista. Ya igual más adelante iré profundizando en estos conceptos, pero Los Sopranos justamente nos habla de una sociedad italiana muy del principio del siglo XX o final del siglo XIX. Pero es una serie que está basada en el año desde 1999 hasta el 2007 que termina la historia. Es decir, estamos hablando de un grupo de personas que se manejan con unos principios y unos valores completamente antimodernistas. El elenco: Jay Gandolfini, Michael Imperioli, Eddie Falco y Lorraine Bracco. Tanto Michael Imperioli como Lorraine Bracco ya habían participado de la película Buenos Muchachos de Martin Scorsese, así que es un actor y una actriz que vienen empapados del género de la mafia, del género de gángster. Y Jay Gandolfini y Eddie Falco eran muy famosos en aquel entonces. Lamentablemente Jay Gandolfini falleció en el 2013, una pena porque es un gran actor. De hecho, su última película es una comedia romántica muy interesante, muy buena. Una pena la pérdida de Gandolfini. ¿Y de qué va Los Sopranos? Si hay algún distraído, si hay alguien que no tiene ni idea de lo que se trata de esta genialidad de serie, rápidamente. Tony Soprano es un jefe capo de la mafia de Nueva Jersey, correctamente, sí, Nueva Jersey. Tiene que lidiar distintos problemas, tanto familiares como dentro de sus negocios. Esto le genera estrés y esto le genera ataques de pánico. Producto de este malestar de su salud, tiene que visitar a una psicóloga. Y es ahí donde comienza a desahogarse, y es ahí donde comienza a exhibir sus sentimientos y cuenta en parte cómo es su vida cotidiana. Es que esta historia nos va a permitir a nosotros acompañar a Tony Soprano en el día a día de su trabajo, de su familia y demás, hasta el final de la historia. De esto va Los Sopranos. Bien, hablar de esta serie, describirla o hacer una reseña de esta serie es complejo. Primero porque dura un montón. Es desde la temporada 1 hasta la temporada 6, y eso que la temporada 6 está partida en dos pedazos, parte 1 y parte 2, de que teóricamente serían 7 temporadas. Estrenadas desde 1999 hasta el 2007, así que es una historia larga, que pasan un montón de cosas. En cada temporada va a haber un actor invitado a que interprete un personaje especial solo para esa temporada. Ese es el caso, por ejemplo, de Steve Buscemi, por eso Steve Buscemi participó, creo que de la quinta temporada, si mal no recuerdo. Así que es complejo, pero lo que podemos llegar a decir, lo primero que puedo resaltar desde el punto de vista técnico y artístico, primero que nada es el guión. Es la historia, es un pedazo de historia. Todos los personajes están muy bien construidos. Todos los personajes tienen algo que acotar, algo que decir. Ninguno está de adorno, ninguno está sin ser desarrollado. A mí lo que me gusta sobre todo el protagonista, que es el caso de Tony, que es tan humano, que es tan cercano, que podemos llegar a sentir un montón de cosas para con él. Desde sentir empatía, de sentir bronca, sentir tristeza, alegría e incluso rechazo. Porque Tony Soprano es un personaje contradictorio, que a veces va a sufrir una especie de confusión, una lucha consigo mismo, con sus propios sentimientos, con su propia moral o sistemas de creencias. A mí me gusta porque nosotros como espectadores podemos llegar a sentir lo mismo que siente él. A mí me gusta ver las películas y las series sin juzgar tanto a los personajes. Es decir, ver
y simplemente es verlo como alguien neutral, ¿sí? Por lo menos yo practico esto, trato de practicarlo, trato de analizarlo así a los personajes, de cualquier serie o película, ¿eh? Entonces cuando yo veo a Tony Soprano, veo un tipo que vive la vida como le enseñaron que tiene que vivir, es su sistema de creencias inculcado desde su infancia, es un tipo que, claro, como la sociedad en aquel entonces fue cambiando, ¿no? Tony viene de una familia muy conservadora, muy tradicionalista, de carácter italiano, ¿sí? De valores y principios italianos, típicamente de un catolicismo bastante ortodoxo, por así decirlo. Por eso Tony cuando él comienza a vivir a través de sus hijos, que son adolescentes y van, ¿no? Lo bueno de esta serie es que vamos viendo el cambio de los años, ¿no? Del actor y la actriz que interpretan el hijo y la hija de Tony Soprano. Vemos cómo van creciendo, ¿no? Y vemos cómo Tony tiene que lidiar con ese crecimiento de sus hijos, y vemos como una sociedad que va cambiando y que nada tiene que ver con los valores y los principios que él fue inculcado en su infancia. Entonces va a haber momentos en que el personaje va a sufrir contradicciones, va a haber momentos en que va a estar sumergido en una confusión, por eso tiene que ir a la psicóloga. Y por eso es atípico que él esté yendo a la psicóloga. De hecho, hay varios mafiosos de la vida real que comentaron la serie y dijeron que si eso hubiera pasado de verdad, a Tony lo hubieran matado. La mafia no te hubiera permitido que vos fueras al psicólogo a hablar de tus problemas. Entonces estamos viendo de un personaje que mezcla, perdón, vemos un personaje que mezcla parte del modernismo con un poco de lo que es el tradicionalismo, y es ahí donde se producen estas contradicciones, estas incoherencias. Vemos también cómo no solo Tony, sino el resto de los personajes muchas veces tienen que tomar decisiones en contra de su propia voluntad o en contra de sus propios sentimientos. Lo que más me gusta de esta historia de mafia es que no es la típica historia de mafia que se la pasa cagándose a tiros o matando a todo el mundo. Muchas veces los problemas se resuelven a través de la negociación. Acá en Argentina diríamos transando con los demás, ¿no? Bueno, ¿vos qué querés? ¿Un 15% de esto? ¿Vos qué querés esto? Bueno, y así. Pero claro, hay una línea roja que si vos la cruzás va a haber violencia, va a haber asesinatos. Y en la serie también vamos a ver eso. Me gusta mucho, aparte la dirección de muchos de los capítulos, el ritmo que tiene, la fotografía, la estética, pero sobre todo cómo se fueron enfocando en esa parte más sutil, yo diría casi metafísica, de los personajes. Como hay varios capítulos donde los sueños, donde las experiencias oníricas también tienen importancia. No me acuerdo en qué temporada, si era la cuarta o la quinta temporada, donde Tony sufre fiebre y empieza a tener sueños muy simbólicos, y después de eso toma una decisión trascendental, toma una decisión drástica, producto de ese sueño que tuvo, ¿no? Me siento identificado porque yo en parte también soy así. A veces cuando sueño cosas creo que son premonitorias, y en base a eso voy tomando ciertas decisiones. Entonces siento que no solo a mí me pasa, sino que le pasa a todo el mundo, porque evidentemente en la serie sucede. Evidentemente esto quiere hablar o quiere decir que no soy la única persona que hace lo mismo. Entonces yo me siento identificado con lo que estoy viendo y no me siento solo. Y eso es lo bueno de esta serie, es que te vas encariñando con los personajes porque te hacen como compañía. Ya llega un momento que se rompe la cuarta pared y no sé si yo le estoy haciendo compañía a ellos o ellos a mí. Y eso es arte. Para mí eso es arte. Para mí eso es fundamental. Es que para mí el cine y la televisión, o las buenas series de televisión, las buenas, tiene que tener eso, tiene que tener esa capacidad humana. No sé, yo creo que Los Sopranos está en una de esas obras que son muy difíciles de superar, que es referencia constante. Las interpretaciones, bueno, todas se destacan, pero la de Jane Gandolfini se inmortalizó en este personaje. Vos veías la cara del tipo y sabías, ah, ese es el que hizo de Tony Soprano. Pero Jane Gandolfini había hecho varias películas muy buenas también. Creo que es una serie muy redonda por donde se la mire. Después, en cuanto a lo sociológico, está claro. Creo que vivimos en una sociedad que ya nada tiene que ver con lo de hace 40 o 50 años atrás. El modernismo, el postmodernismo, dirían algunos, ¿no?, intelectuales, ha deshumanizado las cosas, porque incluso hasta un criminal podía llegar a tener una pizca de humanidad, una pizca de empatía. La mafia de aquel entonces tenía valores, sabían que con la familia no se podía meter, ¿sí? Si había un conflicto entre ellos, era entre ellos. No se iban a meter con sus hijos, los hijos del otro, con la esposa del otro, no. Hoy ya no vemos nada de eso. Hoy creo que se ha disuelto todo. No quiero ser moralista,
pero creo que hay un poco de crisis de la moral, hay un poco de crisis de la ética, hay. Esto también es producto de la pérdida de la fe, y no solo de la religión, sino de cualquier creencia. Creo que hay una crisis no solo existencial, sino también de identidad. Creo que Europa hoy en día vive eso. Una de las cosas que tiene muy patente Los Sopranos es cómo la comunidad italiana dentro de Estados Unidos eran muy unidos entre ellos. Si bien vamos a ver varios capítulos donde se negocia con la comunidad judía o con la comunidad africana, Tony Soprano y el resto tenían muy en claro que eran otros, ¿sí? Que eran otros, que eran extranjeros, digamos, que eran otros. Hoy ya no sucede eso. Hoy vemos que todo está mezclado con todo y no hay una identidad, no hay un perfil claro de lo que sos como sociedad o como comunidad. Europa está atravesando esa crisis con el tema de la inmigración y la inmigración masiva, todas las exacerbaciones violentas que se viven en la calle es producto de eso. Es que llega un momento que cuando vos sumás indiscriminadamente gente, vas a mezclar gente con unos ciertos valores o patrones de pensamiento muy distintos a los de los demás, y es ahí donde suceden las rispideces. Y yo creo que Los Sopranos también hace un poco esa referencia social. Yo creo que en ese sentido esta serie es bastante completa, ¿sí? No solo nos está hablando de una sociedad italiana, sino de una sociedad en general, en términos generales. Y nosotros como personas, como sociedad, ¿cómo nos comportamos? Siempre queremos o necesitamos actuar en grupo. Y siempre nos vamos a relacionar con aquel grupo que más se nos identifica, ya sea por nuestros valores o por nuestras inclinaciones psicológicas. Es lógico. Para mí hablar de Los Sopranos es hablar de un montón de cosas que para mí es muy difícil resumirlo en un video. Pero estamos claramente hablando de una de las mejores series de la historia de la televisión, sin ninguna duda. Y antes de terminar, quiero hacer una mención muy especial. Hoy en Argentina es el Día del Amigo, 20 de julio. Hace 12 años atrás falleció un amigo mío. Iba a decir que lo perdí, pero en realidad no lo perdí. Él falleció, pero sigue estando acá con nosotros. Se llamaba Nicolás. Él me incentivó a que yo viera esta serie, así que para mí hablar de Los Sopranos también es recordarlo a mi amigo Nicolás. Así que nada, quiero hacer este video en memoria de él. Y al resto agradecerles que me hayan acompañado hasta el final. Una vez más, pedirles que se suscriban, que lo compartan, que lo difundan, que apoyen el canal. Y desde ya agradecerles por todo. Muchas gracias y hasta la próxima.